Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 107. Parábola del sembrador. Me gustaba mucho hablar en parábolas. Era un modo muy directo y más sencillo para que los más pequeños de entendimiento pudieran comprender lo que quería enseñarles. Porque una enseñanza más elevada, más complicada para ser comprendida y puesta en práctica, luego sólo la podíais recibir vosotros, mis cercanos compañeros. Pero la gente cuyo nivel de conciencia estaba en más baja frecuencia, que tenían menor capacidad de entendimiento, aunque esto lo digo con todo el amor que sentía por ellos, y no en ningún mal sentido, sino únicamente conociendo la realidad de sus mentes, era mucho más fácil que al escuchar mis relatos los entendieran. Por eso la mayor parte de las veces hablaba en parábolas. Cada una podía ser comprendida según el alcance de cada persona, pero la enseñanza quedaba, a otro nivel de conciencia que el vuestro, pero quedaba, y siempre les ayudaba en sus vidas cotidianas. Esa tarde hacía un tiempo espléndido, como era casi siempre lo normal, a orillas del lago, y en aquella época del año. La primavera, la luz era muy clara, transparente, y el aire olía a mar y a árboles frutales. Yo estaba sentado con 3 de vosotros en una de las barcas de Simón, charlando, cuando vimos que se empezaba a agrupar en la orilla, muy cerca nuestro, una gran cantidad de gente, que como era ya casi lo habitual porque se habían acostumbrado a ello, venían a escuchar y si alguno necesitaba una sanación o consejo, a pedirlo. Se sentaron en la orilla y nosotros acercamos la barca lo más posible a ellos y allí, en pie, comencé a explicarles una de las parábolas que hoy os han llegado, la del sembrador. Comencé diciéndoles que un sembrador salió a sembrar y esparció sus simientes sobre toda clase de terreno. Según iba caminando, una parte cayó en el camino, y las aves se la comieron inmediatamente. Otra cayó entre piedras, en tierra poco profunda, y no duró mucho tiempo, secándose por el sol. Otra parte cayó entre malezas y espinos, y éstos no dejaron que creciera, porque ahogaron sus plantas. Y por fin una gran parte cayó en tierra fértil, profunda y rica, y ésta fructificó y dio magníficos resultados, porque la tierra la acogió y le dio su vida para que crecieran fuertes y profundas. Sí, es cierto que luego les dije, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya veis que el auténtico significado de esta parábola no pudo ser entendido por todos ellos, porque se quedaron en la parte material más superficial y simple que podían alcanzar a comprender. Y ahora ya sabéis vosotros que yo estaba hablando de mi trabajo, de mi obra, del sembrador que yo era y de la semilla que iba a esparcir entre todos ellos, en las diferentes mentalidades, ámbitos y condiciones sociales de todo tipo. Estaba claro que mi enseñanza iba a fructificar solo en una clase de almas. Los seres de duros corazones, los cerrados, los empecinados en sus viejas concepciones, no iban a ser capaces de hacerla fructificar, y en ellos se perdería la luz y la vida. Pero aun a pesar de que yo sabía todo esto, mi deber fue sembrarla para todos y esperar los resultados, como sembrador de la palabra, del conocimiento y de la luz del Padre. Sí, dije que quien tuviera oídos comprendiera, porque esto iba a ser recibido por cada uno a su manera y entendido por cada uno también según su capacidad. Vosotros lo hicisteis al vuelo, porque sabíais de qué os estaba hablando, pero otros muchos no, porque no conocían mi trabajo. Solamente se quedaron en la comprensión literal de que si una persona hacía buenas obras y las iba extendiendo, sembrando así sus acciones, éstas germinarían en unos puntos sí
y en otros no, lo cual, para la gran mayoría, era suficiente entendimiento. Nunca conté las parábolas para que el pueblo no entendiera, como se os ha dicho, ni mucho menos. Todo lo contrario, eso está mal interpretado, porque precisamente esta forma de enseñar es la más útil, la más adecuada para que el inconsciente del ser humano reciba la información, la pueda comprender y la integre en su conciencia, porque además la suele identificar casi siempre con algo que les está sucediendo en su vida diaria, poderlo identificar con su comportamiento y con su pensamiento. La mayor parte de los hombres de aquel tiempo solo podrían entender, mediante esta forma de enseñanza, lo que yo quise transmitir. Eran pequeños estudiantes, principiantes en la escuela de la sabiduría. Sí, es cierto que os dije que a algunos de vosotros os era dado comprender grandes misterios, pero que al resto de los hombres no, y que necesitarían que yo les enseñara mediante parábolas, y ni aun así, aunque las oyeran repetidas veces, lo podrían entender. Y es cierto que solamente podían recibir una enseñanza limitada, casi siempre a través de estas parábolas, porque a ellos les estaba vedado acceder a un más alto grado de conocimiento. El borde del camino, tierra seca y dura, representa la dureza del alma que recibe el conocimiento. Ni siquiera se queda, ni siquiera arraiga, porque las mentes de estos seres están totalmente petrificadas y cerradas, y no son capaces de oír, o no quieren hacerlo. Se quedan en la superficie, y al no arraigar en tierra firme, al menor soplo del viento, lo escuchado es barrido. El terreno pedregoso simboliza algo parecido, porque el hombre solo puede admitir en una pequeña parte recibir este conocimiento, pero tampoco cala en su alma, se posa de una manera también leve y superficial, aunque un poco más profunda que en aquel que está hecho de piedra, pero en su corazón tampoco arraiga por completo lo escuchado, porque sólo queda depositada de una forma superficial. Ni las piedras ni la tierra son capaces de acoger las semillas, porque lo sembrado en el hombre no profundiza en su alma, y a la menor oposición y persecución por parte del resto de los hombres desaparece. El terreno de zarzas y espinos simboliza a los seres humanos que han escuchado la palabra del reino, que quieren seguir el camino hacia el Padre, que siguen y aman al Sembrador, pero que viven entre otros hombres que no toleran que otros seres humanos reciban la luz y entonces la ahogan. La sociedad, los poderes, cargados de intereses y de maldad, zarzas agresivas y espinos inhóspitos y hostiles, que no permiten que lo sembrado en unos corazones, unas mentes y unas almas deseosas de luz pueda fructificar. Como ya os he dicho en otras ocasiones, no interesa la libertad que el hombre puede llegar a alcanzar si sabe demasiado, porque hay muchos que se dejan ahogar y aniquilar y paralizar por todas las circunstancias del mundo en el que viven, por todas las actitudes y costumbres, por todas las mentes equivocadas, por todos aquellos hombres que van a luchar contra la luz sembrada, por lo que esta semilla queda ahogada y tampoco da fruto. El terreno fértil representa a aquellas almas en las que todo este amor sembrado se hace fértil, se profundiza y da los frutos más maravillosos que el hombre pueda imaginar: luz, alegría, felicidad, abundancia y salud, entre otros muchos dones que el Padre regala a los que reciben y cuidan de sus semillas. Yo vine a sembrar en muchas ocasiones a lo largo de muchas vidas terrenales, pero en aquellos días mi siembra era todavía más necesaria porque, como ya os he dicho, la humanidad estaba abocada a alejarse todavía más de la poca luz que les estaba llegando. La humanidad estaba a las puertas de una involución, pudiendo haber llegado de nuevo al estado embrionario o haber desaparecido totalmente de la tierra. También les dije:
¿Acaso encendemos una lámpara para esconderla debajo de la cama? No, la luz es para ponerla en un candelabro, para que alumbre, para que ilumine, para que nos permita vivir en ella. Porque quiero que sepáis que todo lo oculto va a ser desvelado, que no habrá nada sobre la tierra que pueda permanecer escondido, ni habrá ningún secreto que no haya de ser revelado. Y con esto les estaba anunciando que llegaría el día en el que todo, absolutamente todo lo hecho, escrito y dicho por los hombres a lo largo de toda la historia del mundo, saldrá a la luz y será conocido por todos, aunque para ello fuera necesario que transcurrieran muchos siglos, como así ahora está sucediendo. Enseñé también que con la medida que midierais seríais medidos, y que al que tenga le será dado, y al que no tenga, aun lo poco que tenga se le quitará. Por eso recalqué muchas veces que estuvierais atentos a esta ley del universo, porque todo lo que hace un ser humano a él vuelve, exactamente en la misma medida, y es necesario ser conscientes de ello, para no lamentarse después por las cosas que suceden como consecuencia de los actos o pensamientos de cada uno. Y también aquel que quiere crecer, que quiere prosperar en todos los sentidos, envía al cosmos un mensaje de abundancia que es escuchado, no así el que no tiene nada, o el que posee poca ansia de elevación y crecimiento, porque aquel se va a quedar como poco en el mismo lugar en el que se encuentra, sin avanzar. Esto, si con el tiempo no llega a perderlo todo, porque su alma no se mueve y esa falta de movimiento provoca las carencias en todos los sentidos. Y continué así. El reino de los cielos es semejante a un hombre que planta la semilla en la tierra, y día tras día la cuida, y esta semilla crece y se convierte en una espiga, y después da granos, y cuando este fruto está maduro, se corta porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y así sucede con vuestras almas, que van evolucionando sin cesar, que van creciendo cuando se las cuida, y llegará el día de su cosecha. Y esta parábola tuve que explicarla en más de una ocasión, porque no era fácil de entender para los hombres de aquel tiempo, pero cuando yo conseguía que al menos una persona la entendiera, ya me daba por satisfecho, porque éste la contaba a otro, y así uno tras otro iban comprendiendo el significado del cuento, porque entre ellos se lo explicaban, pudiendo así llegar a entenderla. Con todo mi amor, Yeshua.